turismo crece o decrece. Puede ser que en un lapso de tiempo esos sectores crezcan unos y decrezcan otros. Pero sumarlos todos, es cuando se da esa cifra por un crecimiento X. Las personas que están dentro de esos sectores trabajando, les interesa entonces el mirar el comportamiento del crecimiento de ese sector en un determinado tiempo. Por poner un ejemplo, el sector de la construcción crece o decrece. Eso es un factor que les interesa mucho a las compañías constructoras y las compañías inmobiliarias. El sector de la industria, que a la vez se refiere a la industria de alimentos y otro tipo de industria. Entonces, la gastronomía, por ejemplo, ese sector gastronómico viene creciendo. Lo que quiere decir entonces es que ese crecimiento económico se analiza por sectores. Sí, me estoy haciendo entender. Entonces, es importante que entendamos ese tema de la economía creció o va a crecer o está decreciendo. Y mirar en qué sector específicamente es que crece o decrece. Y eso es lo que ayuda a las empresas a tomar decisiones y proyecciones para el otro año. Si la economía creció del 2%, ¿cuánto debería ser el crecimiento de los presupuestos para el otro año? Son referentes para estimar los presupuestos del año siguiente. ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportarle algo? ¿Me regalas? No, esto mejor. Bueno, pues tiene la ahorita de impresa. Sí. Perfecto. Bueno, entonces en síntesis, la economía crece muy poco. La inflación dice que se mantiene. ¿Cierto? No, bajo. La inflación. Se mantiene. Ok. La TRM, pues, ese reporte que tienes ahí de 4.000, hoy está en 4.399. 4.402. Ya subió al cierre a las 4 de la tarde, entonces subió 3 veces. A la variación del dólar, que es un referente macroeconómico que los analistas lo miden a mañana y a la tarde. Ok, gracias. ¿Te parece importante eso? Sí. Primero, sigo, por favor. Pero Merchan quiere seguir porque va en relación con lo que ella tiene. Ahí sigo yo, ¿viste? Ok. Te marca la hojita, ¿no? Dice que la economía nacional responde superior a México, Corea del Sur y la UC. Le dije, ¿cómo vas a reporte la economía? Perdona que no. Despacito, por favor. Allá. Aquí. Ya. Economía nacional registró un crecimiento superior a México, Corea del Sur y la Unión Europea. Pero la economía de quién? De Colombia. Un crecimiento superior A estos países. México tiene el 1.4. Corea del Sur tiene el 1.7. Con varios reportes de la economía tuvo un crecimiento superior a Corea del Sur, México y la Unión Europea. ¿Cuánto fue la de México? La de Corea. Ya, Corea. Alcanzaron el 1.7, el 1.5 y el 0.9 respectivamente. Sigue. Corea del Sur fue el 1.7, con el 1.5, el otro país fue el 0.9, la Unión Europea.
El informe que aborda el comportamiento del Producto Interno Bruto del Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE reveló que hubo una tasa de crecimiento del 2%, tanto en la serie original como en la ajustada por el impuesto estacional. El impuesto estacional. Pues yo acá dice que consiste en subidas y bajas periódicas. Es que este último días festivos y ya no laborales. Eso también hacen referencia a la permanencia o ciclos del aumento de la economía o el decrecimiento de la economía. El mercadeo, una ciclo estacional, es, por ejemplo, las temporadas. Hablamos de mercadeo, estacionales son las ventas en diciembre, las ventas en junio, las ventas en Semana Santa, porque son por temporadas. Y eso que hace referencia ahí es significativo también, porque habla de la misma función. Sí, esta última incluye los días festivos y días no laborales. Con base en el reporte de la comunidad con crecimiento interior a Corea del Sur, México y la Unión Europea, y siento también de distribuir las operaciones a la de Suecia, de Finlandia, de Alemania, de la región de Suiza, el trimestre pasado, 2023, Colombia tuvo el 0.7. El 0.7. A 2023, la economía recreció al 0.7. 2023, una recuperación. Esas cifras de Perú, ¿de qué países me diste? De la Unión Europea, México, Corea del Sur. por eso son las que pensan. Está el 18 de noviembre. ¿Qué podemos inferir de esos tres indicadores de esos tres países? ¿Qué podemos analizar o qué podemos pensar? Bien, ¿qué más? Cuando uno dice países como México, países como la Unión Europea, bueno, la Unión Europea, tienen un crecimiento menos que el de Colombia, dice algo que está pasando a nivel mundial, que no está permitiendo que las economías sigan creciendo. Y venimos de un proceso, si ustedes se acuerdan, de unas elevadas inflaciones hasta el 17%, otros países tuvieron el 18%. ¿Se acuerdan por qué fue ese crecimiento inflacionario tan elevado? ¿O qué condujo? ¿O qué de la pandemia? Todo eso también. Y un evento muy marcado en el año pasado, al principio del año pasado, y a finales del año 22, fue la crisis de los contenedores, aunque se encareció tremendamente los costos del transporte de las mercancías. Entonces, como están ustedes también en esta clase, un contenedor que valía enviar $1.500 se puso hasta $6. Entonces, cobraron 4 veces y eso hace que inicien el precio de venta de los productos. Y eso hace a la vez que la inflación aumente. Eso entre otros factores. Cambios climáticos también hace que aumenten los precios de la canasta familiar por pérdida de cosechas, por una oferta insatisfecha de productos de la canasta familiar. Entonces, cuando los productos escasean, ¿qué pasa? Cuando tomate se escasea, ¿cómo se pone el kilo? Relevado. ¿Por qué ven todos los días por ahí unos mangos así de grandes a 3 por 5.000, a 4 por 5.000? Y cuando eso cosecha un manguito, digo un mango vale 2.000, 3.000 pesos, no solo. No, 5 pesos. Está más caro, ¿cierto? Marca la hoja, por favor. Bueno, bueno. Eso se le entiende. No, es para
No, entonces, vea, digamos que mi noticia es sobre el salario del 2025. Me pareció importante porque digamos que tiene varios temas de los que hemos visto en el correo de la clase. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, fueron varias hojitas, pero yo voy a tratar como de resumirlas ahí. Entonces, vea, el salario mínimo para el 2025 ya se empezó a discutir en la Comisión Tercera del Senado, ¿cierto? Con quien se empieza a discutir, pues es lo entre el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda, ¿cierto? Y pues todas las personas que componen pues, el tema del Senado. De ahí que resulta clave las luces que dio el gerente de la República, Leonardo Villar, en el debate de control político al Ministerio de Hacienda. Ricardo Bonilla, que tuvo lugar en la Comisión Tercera del Senado, en el que intervino Villar para para referirse al informe de la Junta Directiva del Banco Central, que tradicionalmente se presenta al Congreso de la República. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, bueno, lo que resulta importante ahora que se negocia el salario mínimo. ¿Entre quiénes se negocia el salario mínimo? Entonces se negocia entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. ¿Cierto? Ellos son los que definen el salario mínimo para los empleados en Colombia de acuerdo a los documentos que cada uno presenta. ¿Cómo? Esperen, miramos qué más dice. ¿Cierto? Ahí yo lo explico. Los empresarios agrupados en gremios. Entonces, Penalco tiene un asiento ahí en esa discusión. Penal, los grandes conglomerados empresariales se reúnen con los sindicatos y junto con el delegado del gobierno que se empiezan a discutir cuál va a ser el porcentaje de incremento del salario. Generalmente arrancan con un incremento igual al de la inflación. El planito de la inflación. ¿Cómo se llama? Sí. Entonces empieza el gobierno a decir, mire, no podemos subir o vamos a subir hasta 0,5 más por encima o hasta 1 más. Los sindicatos dicen, eso no alcanza, necesitamos subirlo a 10. De hecho, si mal no fue, esta mañana escuché que los sindicatos iban a pedir 2 dígitos en el incremento del salario. Yo tengo una noticia de la ¿Sí? Sí. Ok. Sí, sí, dame el artículo que lo tienes ahí. Dice que la noticia la saqué de portafolio, es una noticia que de ayer, 19 de noviembre, que dice, este mes inicia la primera reunión de la comisión que discutirá el salario mínimo. Se trata de un encuentro previo a la instalación oficial de la mesa de concertaciones. Este martes 19 de noviembre se realizará la primera reunión de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, donde se discutirá el cronograma para atender informes que el gobierno, los trabajadores y empresarios presentarán de cara a la negociación del salario mínimo en 2025. Pero tenemos alguna cifra ahí. Ya vamos a llegar allá. Pero entonces démosle que siga y ya. Ya recuerdo. Dale. Entonces dice, Villamil, No he entendido nada. entonces dice, Villar puso sobre la mesa la inflación que cerrará el año ligeramente por encima del 5%,
Mientras, 5 6. dice que el 5, ¿cierto? Mientras que en la próxima anualidad, la expectativa es que se llegue al 3%, sin dejar de poner en el tapete que pueden ir apareciendo circunstancias que no son consistentes con esta meta. ¿Sí? Que pueden resultar otros factores, pueden resultar otras cosas de, digamos que de otros sectores que no tienen contemplados ellos que pueden impactar la inflación. Cuando él dice del 5%, pero que se estima que el otro año va a ser, la siguiente anualidad va a ser del 3%, que tiene que ver, ¿cuál es la relación entonces con el incremento del salario mínimo? Es que no lo subestiman con el 5, sino con el 3. Dice, no, mire, hay entrante con toda seguridad, la inflación va a estar en el 3%. Entonces vamos a subir el salario con otro más diferente, no con el que está ahora, sino con el que va a llegar el año entrante. Pero hay lo que sí, pueden haber factores acá que a lo mejor no mantengan ese 3% que está previsto. Ellos dicen, las medidas que estamos tomando ahora se van a ver reflejadas en otro año y también va a llegar al 3%. Entonces, sobre eso, vamos a calcular cuál podría ser el incremento del salario federal. Entonces, dice, para sustentar su sugerencia, dijo que deberá tener usted presente que el año pasado los trabajadores tuvieron un aumento del 12%, en un momento en que la inflación estaba ya en una senda reducción priorista. El incremento fue significativo, y debe valorarse, manifestó. En busca de sustentar y debe haber mesura en la negociación del incremento en el salario mínimo. También se refirió a lo que está sucediendo con los arriendos, que al estar indesados, no sé qué es indesado, Sigue para el indexados a la inflación, ya significaría un menor peso para el gasto de los hogares. En ese contexto indexados quiere decir que ese costo de los arrendos, como viene creciendo, tasa de interés, el indicador de inflación. Bueno, Entonces dice que acá pues trae como la gráfica de la inflación desde enero hasta octubre, donde en enero la inflación estaba en el 8.35 y para el mes de octubre cerró en el 5.41. Hemos venido pues como en enero el que 8.35. y el 3.5. Casi 4. Con esa tendencia, sí puede estacionarse en el 3%, si las cosas siguen marchando. Pero pueden haber eventos inusitados que hagan que por alguna razón se incrementen algunos costos, como por ejemplo combustibles. Factores internos. En diciembre se prescribe que la CPM vuelve a tener un incremento y se espera entonces que la carga, valor de transportar una tonelada de carga, también se va a incrementar. Entonces, como se incrementa el costo de la carga con el combustible, esos productos que se van a transportar también van a tener un incremento. Y estamos entendiendo la dinámica entonces. Señor, el último de todos los servicios que pagamos nosotros con los ejercicios y cargos. Que pagamos al señor de la mula le suben el combustible. Para él puede tener rentabilidad en su negocio, que es el transporte, tiene que subir el precio del transporte por tonelada.
el dueño de la carga tiene que incrementar entonces el costo de los productos para poder pagar esa carga que está transportando. Y como eso llega a un destino, la persona que va a comprar esos productos para revender tiene que colocarle un incremento también. ¿Y quién paga todo eso? Entonces dice también que Villa manifestó también que en la actualidad hay preocupación por la tasa de cambio que se ha devaluado en un 15% en lo que ha corrido el año. ¿Sí? En este escenario, este escenario es muy distinto al que teníamos el año pasado cuando se negoció el incremento del salario mínimo. Durante el debate del control político, el gerente del Banco de la República retomó hechos sucedidos en el pasado reciente, principalmente desde la pandemia, que partió en toda la historia de la economía. En ese sentido, mencionó el momento en el que Colombia perdió el grado de inversión, lo que hizo ver como un país de mayor riesgo para prestarle dinero, lo que por consiguiente hizo que la deuda se encareciera. Se refirió de igual manera a los ciclos que ha tenido el peso frente al dólar. Primero con una depreciación, la moneda nacional perdió valor en comparación con la referencia en el mundo. Y luego una apreciación que ahora de nuevo se está presentando. ¿Qué más? Eso sí, Villar no perdió la oportunidad para advertir el riesgo que hay en medio de una situación fiscal compleja. El hecho que se tenga en capilla una reforma al sistema general de participaciones, SGP, a través del cual se establece la transferencia a las regiones. Este acto legislativo podría llevar al país a aumentar el riesgo de no poder cumplir con la regla fiscal, pues se subirá el déficit fiscal y la deuda pública. Entonces, como se va a ampliar esa brecha del gasto fiscal, se va a necesitar más plata para pagar el gasto público, pagar la deuda pública, la deuda que tienen con otros países, y al notar que hace falta plata, ¿cuál es la medida que toma el gobierno? Una reforma que una reforma tributaria, que no hay plata, necesitamos plata. Y debido a eso, profes, el peso colombiano tiene una baja. Eso se llama es la devaluación del peso, depreciación. Cuando se tiene que sacar más pesos por un dólar, la moneda se está devaluando o depreciando. Pero cuando usted tiene que pagar menos pesos por más dólares, por un dólar, la moneda se está apreciando o se está valuando. Es decir, está cogiendo fuerza frente al dólar. Pero eso no pasa. Entonces, si ustedes miran las estadísticas semanales del dólar, siempre tiende como a la tendencia a la alza. Es muy poco lo que retrocede. Y como dicen los equipos, retroceder para poner impulso. No, pero pues ahorita en las elecciones de Donald Trump pues se ven muchas variables. Pero ahorita que se posiciona pues, de eso, pues se trata la noticia mía que el dólar va a quedar pues, en un rango de 4.200. No creo. Alguien más sube. Bueno, bien, listo. Él dice también que, pues, que debe tener mucho cuidado con este tema, pues que no espera que suba mucho el salario mínimo, porque 50, desde no se afecte el poder, para que no se afecte el poder adquisitivo de los colombianos, principalmente de los que tienen menores ingresos. no creo que el salario mínimo suba más de 70.000 pesos. Sí, pero O sea, el 3%. El El 2%. El 5. El 5%. Millones son 50 de 150.000. Y, no. Sí.
Sí, porque no soy más de aplicar pues, no creo. No soy, pero más en que dice el profe. En la inflación. Porque si nos dice, la inflación está en el 5, pero para el otro año está en el 3, sí, Supuestamente. supuestamente. Y y tenemos que sustentarlo, porque en enero estaba en el 8, Sí. y ya hoy estamos en el 5, En el 8, ya 6. Entonces dice, como seguimos bajando, no tendría sentido subir un salario mínimo 2 dígitos sabiendo que el año entrante va a estar la inflación al 3%. Esos son las tendencias, esos son los pronósticos, pero todo se puede cambiar por eventos que pueden llegar a suceder en el transcurso de este diciembre y el primer trimestre del año entrante. Entonces, ojo, que eso, la proyección puede ser que no sube más de 70 años, pónganlo 100. 60 mil pesos, pues, ¿qué es conservar? Claro, porque es que los arriendos suben, todos suben. Digamos que hace el Estado en estos momentos es, como todo va a subir proporcionalmente, lo que vamos a buscar es que ese salario, ese ingreso adicional, pues, se pueda cubrir lo que va a subir. Es decir, vamos a mantener igual poder adquisitivo, no se va a evaluar. Pero si suben más las cosas y el salario no sube lo suficiente, ya no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar para comprar un producto que hoy nos vale 10.000 pesos. Nos va a tocar el otro año sacar de pronto 11.000 para comprar el producto. Entonces, el salario mínimo empieza a contraerse, es decir, a alcanza. Ahora, ¿qué pasa si sube el salario mínimo del 10, el 15, el 20%? se evalúa la moneda. No. Entonces, sube. Sí. Como tenemos más dinero, vamos a gastar más. Entonces, vamos a caer en las mismas. Por eso es que se controla tan a la raya el incremento de los salarios. Que si suben demasiado, pues hay más dinero, la gente va a demandar más servicios, se van a encarecer, y cuando hagan la medición del IPC, vamos a encontrar que los precios subieron, es decir, la inflación subió. Entonces, va a poner el ejemplo. Si lo mantienen con el 3%, el salario subiera al 8%, esa diferencia en teoría significaría un sobrante en el ingreso, sobrantes que yo voy a invertir o que voy a gastar. Eso hace entonces que se encarezcan los productos, porque hay más plata siempre. ¿Entendido? Me dice comprender con eso. ¿Quién sigue? No, No, hombre, no seguía. Bueno, Bueno, tenemos mucha expectativa sobre la negociación de este año. Nosotros vamos a la comisión a hacer una propuesta. Esperamos que los empresarios hagan una propuesta este año, porque en los 2 años anteriores no las han hecho. Dijo Fabio Arias, presidente central de la Central Unitaria de Trabajadores. El líder del sindicato de trabajadores recomendó que la mesa de concertación tendrá plazo hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo sobre el ajuste del salario mínimo. Esta reunión es un encuentro previo a la instalación oficial de la mesa tripartita conformada por el gobierno, los trabajadores y los empresarios del país. Y también encontré pues más o menos cifras según el mismo sindicato. Dice que el salario puede subir más o menos entre un 7.69 y un 15.38%.
Eso es lo que dicen ellos. Claro, lo que pasa es que al final, como no 7.69, o sea que fue claro, con el 1.400.000. yo Yo le pongo que 1.400.000. póngale pues, 1.400.000. póngale eso. Tenemos la de transporte. Ah, sí, más el subsidio de transporte, que ese sí normalmente no varía. ¿Listo? Empieza el gobierno a decir, voy a subir esto, los sindicatos esto, los empresarios esto. Como no se ponen de acuerdo, el gobierno saca ¿el qué? Decreta el aumento salario mínimo por decreto. Eso es llamar a los empresarios, llamar a los empresarios. Ya, eso sí, yo toda la vida. Yo tampoco toda la vida estoy súper de acuerdo. Finalmente, la mayoría de veces, saca un decreto. Los empresarios dicen, si usted aumenta mucho el salario mínimo, entonces sacar dinero, aunque lo aumenta, la demanda de productos ha bajado. Ya no hay tanto, porque los impuestos me tienen apoyado, ya no gano tanto. Entonces, si le sube el salario mucho, toca despedir empleados. O lo peor, alguien dirá, pues yo puedo aguantar, pero no puedo contratar a un producto. Bien, ¿quién sigue? El dato reportó que el IPC de octubre fue de 5.41, que es el dato más bajo desde el 2021, desde 2020. El dato presenta el dato del índice de precios del consumidor, el IPC correspondiente al mes de octubre. El resultado será clave para las decisiones de política monetaria y ya comienza a meterse entre las cuentas para la discusión del salario mínimo. La directora del DANE, revela que el dato del índice de precios al consumidor de octubre fue el 5.41, la variedad mensual fue de menos 0.13%, en lo que va del año la inflación ha sido del 4.44%. Acumulado. De hecho, desde junio del 2021 no se tenía un registro negativo de la inflación mensual. Además, el dato anualizado de la inflación es el más bajo desde noviembre de 2020. En las últimas semanas, tanto el gobierno como el sector privado les han pedido al Banco de la República que haga recortes más significativos de las tasas de intereses, pero el emisor ha mantenido la cautela teniendo en cuenta que la inflación no retrocede de acuerdo con el ritmo esperado. Bien, eso va a ser referente a lo que venía hablando el compañero. ¿Me marcaste la hojita? Ya no, me marcaste una. Sí, porque yo no veo. Bueno, profe, mi tema es la economía global frente a los desafíos del 2024, la inflación, energía y nuevas políticas monetarias. En el panorama económico actual, la economía mundial enfrenta múltiples desafíos y transformaciones. Los principales temas de discusión incluyen la persistencia de la inflación y el impacto de la transición energética y las decisiones de los bancos centrales para ajustar sus políticas monetarias. La inflación persiste y su impacto global. A pesar de los esfuerzos de los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, la inflación sigue siendo preocupación clave en los factores como el aumento del costo de alimentos y energía se están afectando tanto a economías desarrolladas como emergentes. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se prevé que la inflación global disminuya ligeramente en 2024, pero seguirá por encima de los niveles objetivos de muchas economías avanzadas. Ahí pasamos a un segundo punto, ¿no? La transición energética y su influencia en los mercados. La creciente inversión de energías renovables está transformando los mercados, pero también genera incertidumbre sobre los criterios del combustible fósil. Los países productores de petróleo, como la OPEP. La OPEP. ¿Qué es la OPEP? OPEP. ¿Qué es la OPEP? ¿Qué es la OPEP?
Organización de Países Exportadores de Petróleo, que nació en Venezuela. Entonces seguimos. Estas han implementado estrategias para buscar la producción y mantener los precios a niveles competitivos. Al mismo tiempo, la electrificación de sectores como el transporte genera nuevas oportunidades de inversión. Ahí pasamos también a un tercer punto, ¿no? Las políticas monetarias más estrictas. En respuesta a la inflación, los bancos centrales han aumentado las tasas de intereses a niveles no vistos de décadas. Aunque estas medidas han comenzado a controlar el alzar los precios, también está frenando el crecimiento económico en varios sectores, especialmente en bienes raíces y consumo. Los economistas advierten sobre el riesgo de una recesión si las tasas permanecen altas duramente mucho tiempo. Pasamos a un cuarto punto, que es la perspectiva económica para América Latina. En la región, los países enfrentan el reto de mantener la estabilidad fiscal y financiera, la volatilidad en los precios de la materia prima y las demandas sociales que presionan los presupuestos nacionales. No obstante, la economía como Brasil y México destacan por atraer inversiones extranjeras debido a su cercanía geográfica y acuerdos comerciales con grandes potencias como Estados Unidos. O sea que en conclusión, en el 2024 será una clave para la economía global, marcando la necesidad de equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad y la estabilidad financiera. Las decisiones que tomen el gobierno y las empresas ahora tendrán repercusiones a largo plazo. ¿Esa noticia de cuándo fue? Del 2024 ya la Ya lo que fue. Ahora, lo que tendríamos que hacer es evaluar punto por punto si esas proyecciones o previsiones que se dieron en esa época, si realmente están impactando la economía y cómo la están impactando. Ok. Correcto. Dice esta noticia del comité de la regla fiscal alerta alerta de los créditos fiscales, presupuestales y de caja del gobierno. Dice así, dice que para cumplir la regla fiscal en noviembre y diciembre el gobierno no podía gastar en promedio más de 15.9 billones de pesos por mes. Dice así, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CAR significa Comité Autónomo de la Regla Fiscal, volvió a insistir en que el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a retos fiscales, presupuestales y de caja, derivados de menores ingresos y que tendrá que tomar medidas si quiere cumplir la regla fiscal y el próximo año. Además señala que para cumplir la regla fiscal se requerirá un recorte en el gasto de 31 billones de pesos adicional al ya programado, que anunció el Ministerio de Hacienda, Ricardo Bonilla. Entre septiembre y diciembre del 2024, el cumplimiento de la regla fiscal requiere superávit primario. Para ello, en noviembre y diciembre del 2024, el gobierno no podrá gastar en promedio más de 15.9 billones de pesos por mes, mientras que el promedio de gasto mensual entre enero y octubre ha sido cercano a los 26.5 billones de pesos. ¿Cuánto debería gastar? 15 millones. El promedio de gasto que está proyectado para noviembre y diciembre es de 15.9 billones de pesos, mientras que de enero a octubre se han gastado 26.5 billones de pesos mensuales. O sea, tiene que bajarlo a eso. Tiene que bajarlo. Mire, es que esto funciona como la economía doméstica, la economía de cada uno de nosotros. Tenemos plata y somos en el gasto juiciosos, pues ahí mantenemos a raya. Y si somos extremadamente juiciosos, tenemos una parte que se pueda ahorrar, o que podamos invertir, o que podamos gastar. Es decir, en cosas que no se requieren. Pero si gastamos más de lo que ganamos, pues vamos a tener un endeudamiento. El gobierno hace lo mismo, están pidiendo, está gastando mucha plata, está engrosando la deuda del grupo fiscal y hay que hacer unos ajustes. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces dice, mensualmente está gastando 25.9 billones de pesos. Están pidiendo que gaste señor, están pidiendo que gaste 15.000, o sea, que vale 11.000 billones de pesos. Y
El gobierno que sí ha gastado mucho más dinero en los otros gobiernos. Dicen, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el año pasado y el antepasado y el antepasado las cosas valieron menos. Por eso es que se va aumentando esa deuda, pues esa deuda fiscal. Ok, ¿listo? Pues sí, el organismo también recuerda que el gobierno enfrenta inflexibilidad en el presupuesto como el pago de pensiones, la de salud, las transferencias de regiones a los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles. Ese es otro hueco y otro roto grandísimo que tiene el gobierno. Todo FPC. ¿sí? Es que ese hueco fiscal, es que el gobierno colombiano subsidiaba a los usuarios de combustible, subsidiaba una parte y ese se lo daba a Ecopetrol, porque Ecopetrol decía, yo vendo el galón a 15.000 pesos. Entonces el gobierno le decía, no, yo le voy a cobrar, le vamos a cobrar 10.000 pesos por el galón, pero para 15.000 está. En otra época, ustedes pagan una parte y el gobierno le va a subsidiar otra y se la va a pasar a Ecopetrol. Eso hizo que esa transferencia de esa diferencia de dinero a Ecopetrol hiciera un hueco, no me acuerdo de cuántos billones de pesos en muchos años. Y Ecopetrol me dijo que me paguen, que me paguen. Perdón, el gobierno dijo, no voy a subsidiar más, porque necesito tapar ese error que hice pasándole la parte del petróleo. ¿Ustedes me van a entender? No es como el hueco, es muy grande. Tuvo que empezar a subir el combustible. El año pasado, en diciembre, la gasolina costaba 9.200 pesos. Para este año, en diciembre, va a costar hasta 15.500. Y es posible que llegue a los 15.800 pesos. ¿Cuánto es la diferencia? 15.800, 15.900. Casi en todas partes también. Bueno, lo que pasa es que nosotros vemos acá en la media 15.300, 15.400. Pero eso es en el país que vale 15.700 y 15.900 pesos. Pero en el promedio nacional puede quedar a 5.800 pesos. De hecho, ustedes aquí aprecian bombas que valen 15.390, en otras vale 15.450 y creo que la de abajo vale 15.500 pesos. ¿Sí? Ahora, La de abajo salía a 200. ahí subiendo, dando los aparatos. 15.678, 15.500, creo que es la bomba arriba de Brunei, es así. Son costosas, ¿cierto? Pues no pasa en el país. En las diferentes ciudades el combustible es más costoso, en el transporte es más barato. Pero en la media, el combustible puede ser a 15.900 pesos. O sea que tenemos una diferencia de 5.500 más 800, 6.300. ¿Cuánto es 6.300 de 9.000? Es el 33.4%. O sea, el combustible este año, con relación al año pasado, ha incrementado en un 66.4% en un año. Y esa plata no todavía alcanza a llenar esa deuda que tiene con la Junta de Estabilización, así se llama. Por eso le tuvo que subir a la CPM. ¿Por qué no le subió cada mes a los de la CPM? ¿Por qué razón? No. ¿Y por qué le subió un poquito? Porque le hacen paro. Le hacen paro. Y donde hagan un paro, se disparan otra vez todos los precios que afectan a la economía. Se llenan los muelles de contenedores o no llegan contenedores. Todos los exportadores no pueden cumplir con sus pedidos. Es que esto es una dinámica. Y hay que entenderla así y conocerla y aprenderla de esa manera.
Una cosa lleva a la otra. ¿Listo? Pues, ¿quieres? Déjame decirlo también. ¿Tienes más? Sí, sí. Les dice, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles estima que en el 2029 y el 2020, que entre el 2029 y el 2023, el 83.6% del gasto fue flexible. Percibimos que han aumentado los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal, el CAT. Está a la espera de conocer las medidas de ajuste que aseguren su cumplimiento, considerando que en los últimos meses del año se suele presentar un menos recaudo y un aumento en el ritmo de ejecución. Desde el punto de vista de caja, el organismo observa que el saldo disponible en pesos de la tesorería se ha mantenido por debajo del promedio histórico buena parte del año. Con cuota del 31 de octubre era de 19.1 billones de pesos frente a un promedio histórico de 33 billones de pesos. La baja disponibilidad inicial de la caja del próximo año limita la capacidad del gobierno para reaccionar ante posibles choques externos o contingencias fiscales, asegura. Y ahora están discutiendo un asunto, van a discutir un asunto, sí, es posible que el gobierno compre la cosecha o la producción de coca a los cocaleros. Y eso va de un curvo de plata. Entonces, si eso lo aprueban, van a poca plata para pagarle a los cocaleros que producen. Esa es la pregunta. ¿Y qué tan legal es eso? Que saquen la plata de ustedes o de nosotros para pagar los cultivos para evitar pues, el tema del narcotráfico. Son billonadas, digamos, no, yo no. Allá cada uno. Colombia reanudará la venta de energía de Ecuador para contrastar su crisis de elección. El gobierno colombiano reanudará la venta de energía de Ecuador para reducir la crisis eléctrica que afecta a todo el territorio ecuatoriano, sometido a severos apagones de hasta 12 horas diarias a escala nacional. Esto lo informó la Cancillería in situ y el ministro de Minas y Energía de Colombia. Ecuador agradeció y dijo, la voluntad del gobierno de Colombia es cooperar en la actual situación de alto déficit de generación eléctrica debido a la severa sequía que ha afectado los caudales de ríos que alimentan a sus principales centrales hidroeléctricas. Para la Cancillería ecuatoriana, el proceso de cooperación con Colombia por el tema eléctrico refleja el trabajo en equipo de ambos países. Y por su parte, el ministro de Minas y Energía colombiano, Andrés Camacho, dijo que, considerando las actuales condiciones climáticas, Colombia, en medio de nuestro proceso de recuperación del sistema energético, proveerá electricidad al Ecuador en apoyo a la crisis energética del hermano país. El gobierno de Ecuador ha establecido desde hace varios meses severos periodos de racionamiento de energía a escala nacional, que son actualmente de 12 horas diarias, según sectores, lo que ha generado pérdidas económicas. El gremio comercial de Quito calcula en 7.500 millones de dólares. En octubre pasado, Colombia, que también padecía de problemas de generación por la sequía en su territorio, había decidido suspender la venta de energía a Ecuador. Además de la sequía, la falta de inversiones y mantenimiento de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas que usan petróleo en los últimos años han contribuido a la crisis actual, según han aceptado las autoridades. Colombia vendía energía a Ecuador. Y entonces, pues, según la sequía y pues todos los cambios climáticos, dejó de darle pelo. Pero no, lo que pasa es que tienen cambios climáticos por esta persona. Pero Colombia, cuando también entramos, se sentía que los envases se bajaban al 17%, que no podían generar la energía suficiente, empezaron a trabajar en termoeléctricas, que decidieron entonces no vender la energía a ellos para poder, digamos, no, sí, cumplir con la demanda y evitar llegar a un racionamiento de energía. Aquí no tuvimos que llegar a un racionamiento. Entonces, cuando le quitaron la energía a ellos, como no podían producir energía, tuvieron que entrar a medida de choque que era el racionamiento.
Como Colombia ya estabilizó los embalses, ya pasaron del 38% y se mantienen los caudales por el invierno, frente a la plata que recibe el sistema de nacional, la autorización nacional. El libro adicional. Bien, va bastante duro del pelo. Lo que pasa es que no estoy dando bien, el tema no pega, no se lo pega. Lo que Sí, la inflación en Estados Unidos aumenta en octubre tras 6 meses consecutivos de desaceleración. Los precios al consumidor subieron 0,2% en octubre y 1,2% interanual según los últimos datos del índice de precios al consumidor por la Oficina de Estadísticas Laborales. Aunque parece que se ha retrocedido un poco en lo que respecta a mantener los aumentos de precios, el informe miércoles fue 13 de noviembre. Y la misma cosa. Subrayó que el último tramo de la lucha contra la inflación será alto. Los economistas esperaban un aumento de la tasa anual debido a las desfavorables comparaciones de hace un año y a la persistente inflación relacionada con la vivienda. Las estimaciones de consenso eran de un aumento mensual del 0,2% y un incremento anual del IPC general del 2,6%. El índice de precios al consumidor mide la variación de los precios en bienes y servicios de consumo habitual. Aunque la inflación elevada está prácticamente controlada, sigue habiendo muchos riesgos como la volatilidad en Medio Oriente, la todavía fuerte demanda de los consumidores y los planes del presidente electo Donald Trump de aumentar los aranceles y llevar a cabo las deportaciones masivas. ¿Tienes el dato de cuánto está el inflación en Estados Unidos? Está en 2,9. 2,9. Bien, bien, listo. ¿Cuál es tu noticia? Buenas noches. Mi noticia es del portafolio dice por qué la depreciación del peso colombiano se siente más que en otros países emergentes. Él dice, los últimos 2 meses, los países de la región tuvieron una caída del 6,7%, mientras que el país Colombia tuvo una caída del 10,7%, ya casi 4 puntos. La incertidumbre fiscal que vive el país ha tenido un impacto en la comportamiento del peso colombiano en lo que va de este año. Así lo destaca un informe por Colombia, en el que se menciona que la depreciación de la moneda local igual 10,6% en los últimos 2 meses, mientras que en otros países de la región fueron del 6,7%. La entidad financiera ha señalado que la situación fiscal ha presionado la tasa del cambio, intensificando la caída de la divisa entre los factores que han contribuido a esta tendencia. Se incluye el deterioro en el recaudo tributario y la necesidad de la ajuste en el público con miras a garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Definitivamente la autoridad de los países norteamericanos es una situación más fuerte que el peso frente al dólar, que se devalúa permanentemente. Y esa devaluación acumulada, entonces lo que hace es que pierde capacidad. Peso colombiano frente al dólar. Los que están pensando salir de vacaciones ahora de exteriores van a encontrar seguramente por mucha más resolución. ¿Sabes? Cuidado con eso, con los que también es dólar, también es dólar. Estoy aprendiendo. Banco de la República reduce su tasa de interés, la asociación de un solo dígito. En octubre de 2024, el Banco de la República de Colombia decidió reducir la tasa de interés
de público monetario del 9,35%, con el objetivo de aumentar el consumo de la inflación y el país. Esta medida forma parte de una estrategia para reducir la inflación, con una meta del 3% para el 2025. La ventaja, la disminución de la tasa de interés es incentivar la inversión y el consumo del costo de la gasto, beneficiando así el desarrollo económico. Además, un entorno de menos inflación podría mejorar un poder de los consumidores. Bueno, déjamelo hasta ahí para que podamos avanzar para que hagamos el ejercicio de acuerdo. De acuerdo, ese tema es interesante porque el tema con la República sí efectivamente baja un poco más la tasa de interés. Y eso hace entonces que la gente refiera más a bajo la tasa de interés de crédito y también bajo la tasa de crédito. Ya es un poco más expreso. Comprar con tarjetas de crédito no es tan sano, ¿cierto? Entonces se pierde a muchas cosas. Pero para la tasa de interés y la tasa de usura, que la gente va a acceder a más créditos o a comprar más con tarjetas y va a haber un poquito más de dinamización de la economía. Eso es lo que hace el gobierno para mantener la inflación. Bajamos intereses y la gente pues compra más o invierte más. Bueno, cuando empieza a subirse, entonces toman otras medidas sobre la inflación. Acordemos que Banco de la República, a partir de 1991, el Estado, la Constitución de la está facultando la tarea de mantener y de controlar la inflación. Entonces, ¿qué es sobre la inflación? ¿Qué sí? Yo saqué una noticia de cómo logró Milei que empieza a bajar la inflación en Argentina y estabilizar el dólar. ¿Saben quién es Milei? El presidente argentino, que conoce las características de Milei. El presidente. Pero es que a mi parecer es el mejor presidente que tiene América Latina en el momento. No, y que hay del otro de... Bueno, entera América del Sur. Este hombre sí ha logrado cortar esa inflación tras crédito, la economía se viene mejorando. La pregunta hacía referencia es porque él es muy de la línea de lo que era el sanitariano, los grandes. Y esa pelea con todos los presidentes de Sudamérica. Y a Colombia también se nos parece avanzar, pero bueno, el tipo ha sido muy polémico, pero ha hecho unas cosas importantes en la economía argentina. Bueno, en resumidas partes dice que la noticia... Dice que la noticia de Javier Milei que asumió el mandato en diciembre de 2023 cuando la inflación estaba en un 13% mensual. Pero esto se duplicó en un 25.5% a principios del mismo mes. Pero esto acabaría porque Milei dijo que minimizaría los gastos públicos innecesarios y esto colocó en alarma a todo el pueblo argentino. Muchos opinaban que él dejaría de ser presidente ese mismo año por los problemas sucedidos en el 2001 y 2002. Y también decía que iba a existir una hiperinflación como la de 1989, que aumentó al 5.000% anual. Pero todo eso fue una mentira porque en el caso de la hiperinflación, pues fue mentira porque fue tomando lo que fue el cargo como presidente. Cuando él tomó el cargo como presidente fue bajando la inflación. En enero estaba en 20.6%, en febrero 13.2%, en marzo 11%, en abril 8.8%, en mayo 4.2%, junio 4.6%, julio 4%, agosto 4.2%, septiembre 3.5% y el mes de octubre quedó en un 3.2%. Estas fueron las cifras más bajas. Una inflación que empieza en el 20%. 20%. Sí, bueno, es 10 meses la baja en 4%. Y en noviembre bajó por el 2%. Noviembre estaba por el 2%. En su tiene que ser. Bueno, hay un tema también de la confianza de inversionistas en los gobiernos.
Eso sucede cuando hay cantidad de gobiernos. Sí, pero supongo que se pone a la comunidad sin saber qué hacer. Y eso también beneficia o perjudica la economía del país. Cuando hay cambios de gobierno, sí, muchas cosas, pero ha ido muy bien. Ha hecho muchos, demasiados ataques. Dijo que esta cifra fue la más baja en casi 3 años de la inflación de Argentina. Debido a la bajada de la inflación, el peso argentino, o como lo llaman ahora, el dólar blue, está paralelo al dólar estadounidense. Todo esto estaba afectando al país y por la inflación el PIB estaba gravemente afectado, pero se recuperó el PIB del país y ahora está en aumento. Él tiene 2 planes. Uno se llama, pues el plan de Milei, se llama plan de Milei y tiene 2 perspectivas. Controlar la inflación y ajustar el tipo de cambio de manera gradual mediante el clowning peg. Para poder lograr, él dejó de emitir el peso argentino para que pudiera reducir la inflación, ya que esto, al haber menos dinero en circulación, los precios aumentaban lentamente. ¿Qué quiere decir el clowning peg? Consiste en subir los precios del dólar oficial en un 2% mensual para disminuir la brecha del proceso del dólar blue. Ejemplo, lo que quiere hacer Milei es aumentar gradualmente un 2% mensualmente hacia el dólar estadounidense para que el dólar blue vaya cogiendo peso. Esto tiene que hacerlo poco a poco porque si lo hace más rápido puede causar una hiperinflación. Eso se vio en el mes de junio, de mayo-junio, que bajó y volvió a subir. Luego, se podía reducir el clowning peg hasta el 1%, en principios o a finales del 2024 o 2025. Y así poder convertir a Argentina en el primer país latinoamericano en tener dólares. También decía las noticias de él que él estaba haciendo negocios con el multimillonario de la mesa haciendo negocios con Trump. Elon Musk. Está haciendo negocios con Elon Musk y que Elon Musk lo iba a apoyar para poder invertir en Argentina, entonces ya tener más capital. Lo puso a trabajar en el gobierno. Tenemos que hacer un gobierno secretario de él. Sí, de Argentina iba a ser inversionista. Digo, de Estados Unidos iba a ser inversionista. A mí se llama muy listo. Ministro de Agricultura, ministro de Defensa, secretario de Defensa, secretario de verdad que es muy polémico, sí, pero ha salido con unas ideas económicas de choque muy interesantes, muy buenas. Ay, que posiblemente esté concursando para ganarse el premio Nobel a la economía. Sí. Bueno, mi noticia es sobre el crecimiento económico, pero por trimestre. El equipo de investigación de la Unión Colombia recordó que esta tendencia se observó desde los resultados del primer y segundo trimestre, que han registrado avances por 0,8% y 2,1% respectivamente. Esto contrasta con la recuperación económica de 2023, mientras resultaría en línea con la evolución favorable que ha marcado el indicador de crecimiento de la economía. En promedio, el mercado prevé que la economía colombiana crece a 2,4% en el tercer trimestre del año, impulsado por libros que han liderado el avance actual, como lo son la agricultura y los servicios, así como también una ley de contribución del sector público en la ecuación que ya empezaría a sentir las restricciones del gobierno. La evolución pues del 2023, del tercer trimestre, la comparación de este año, en el 2023 fue de menos 0,7%, ya este año fue del 2%. Tal como lo esperaba el mercado, la agricultura fue la actividad que más contribuyó al repunte del tercer trimestre, aportando 1,1 puntos porcentuales al dato del 4%. Pues como tal, el crecimiento muestra una expectativa como buena en el crecimiento económico.
pero que debe como tal, como tener cuidado en general. El- o sea, está teniendo un buen crecimiento económico este tercer trimestre, pero como tal, como las empresas privadas deben tener cuidado en el manejo de eso, para que no crezca como tal, que tenga un equilibrio, y más ni menos. ¿Se acuerdan que al principio de los casos hablábamos de cuando un país tiene los medios de producción, lo que está produciendo, que está generando mucho empleo, pues hay crecimiento económico? Cuando la economía crece, ¿cuál es la respuesta de los habitantes del país? Cuando hay crecimiento económico, hay más consumo y hay mejor calidad de vida. Al crecer la economía, porque hay también un crecimiento en nivel de la economía, para que pueda crecer o se pueda desarrollar, necesita el incremento del empleo. Si la industria no genera empleo, es complicado que haya crecimiento en la economía general. A mayor empleo, pues, mayores pesitos por ahí volando, aumenta el consumo, se genera menor calidad en teoría. Karen, Trata sobre la inflación de octubre, se reveló 5,41%, que es la cifra más baja desde noviembre de 2021. El DANE reportó que la variación mensual fue de menos 0,13%, el registro negativo no se reportaba desde el junio de 2021. En octubre de 2024, la inflación es de 4,4%. El DANE presentó el dato del índice de precios al consumidor correspondiente para el mes de octubre, que cerró en 5,41%. La sorpresa es que la variación mensual fue de menos 0,13%, es una ganancia negativa, no se desde junio de 2021. Por otra parte, las ciudades que llegaron a tener más variación en los precios fue Bucaramanga, de 6,37%, Pereira de 6,01%, Medellín 5,91%, las que llegaron a tener más duro y bajar los precios. Y en esta parte es que la inflación ha llegado a tener gracias a través del IPC ha mostrado una desaceleración significativa, como al llegar a mantener como establemente se continúa así. Lo que esto ocurría en la política monetaria está surtiendo efecto, o para poder disminuir la inflación. Esa política monetaria es de qué tipo. Restrictiva. Ser restrictiva, la inflación empieza a ser. Es decir, se controla más el dinero, se controla más las tasas de interés, y eso hace entonces disminuir tanto el precio. Por lo tanto, la inflación genera bajan con políticas monetarias restrictivas. Lo vimos hace 8 días. Continúa. Para los consumidores anteriores, disminución de precios, tendencia positiva, ya que la tendencia baja en la inflación es más bien positiva para la economía, ya que crea un ambiente más estable para la inversión y el consumo. Y desafíos persistentes, aunque la situación es favorable, es importante monitorear de cerca la evolución de los precios de los productos y servicios, así como los factores externos que pueden influir en la inflación. Bien, hemos hablado del principio de inflación, ¿cierto? Gracias, Karen. La línea sobre el desastre de Valencia, de España, causado por el daño, el 29 de octubre. Para hablar de esto, hay que hablar primero de qué es el DANA, que es una depresión aislada de niveles altos. Resumidamente, es un desastre meteorológico causado por un cambio climático muy brusco. Es cuando la Tierra está muy caliente, un clima muy frío, así un cambio climático muy brusco que produce lluvias torrenciales desenfrenadas.
lo que puede causar deslizamientos y otras cosas. Entonces vamos a hablar más de las pérdidas económicas. La Cámara de Comercio de Valencia estima que la catástrofe ha afectado a más de 5.200 establecimientos minoristas, de los cuales 3.500 tendrían un daño severo. Este martes 12 de octubre es una recopilación como varias noticias hasta la fecha. Este martes 12 de octubre se cumplen 2 semanas desde que la DANA asolará decenas de municipios de la provincia de Valencia, causando en ello más de 200 muertes y dejando miles y miles de negocios afectados, muchos de estos de gravedad. Un duro golpe que, según la estimación del coste económico, ha hecho este martes la Cámara de Valencia un informe provisional que supera los 1.789 millones de euros en reparaciones y reactivación económica, a lo que suman otros 53 millones en pérdidas por inactividad. En total, un impacto que asciende hasta los 1.843 millones de euros. La economía de la comunidad valenciana y española se verán afectadas a corto plazo por la devastadora de la semana pasada. El parón de la actividad provocado por el temporal desastre resta más de 200 millones de euros semanales al PIB de la autonomía. Las primeras estimaciones basadas en el número de empleados afectados por no poder desplazarse a sus centros de trabajo, un 20% de la provincia, y el volumen de empresas perjudiciales de manera severa, que representa el 17%, sugiere que cada semana en la que no se normaliza la situación, se perderán hasta 2 décimas del PIB, todo lo que se produce en un año, equivalente a 200 millones. Solo la Cámara de Comercio de Valencia ha puesto por ahora cifras de tragedia que son 34.193 las empresas afectadas. De esta manera se ve que en la provincia de Valencia, que supone el 17% del territorio, los afiliados que viven en las zonas anegadas son el 20% de los trabajadores de toda la provincia, casi 218.000 personas. Tomando como referencia el PIB del 2021 al del 2023, son 61.410 millones al año, estimando a todos los trabajadores que estuvieran la misma productividad y las empresas arrasadas la misma capacidad económica que el resto. La economía dejará de producir una semana equivalente a 2 décimas de todo el PIB anual de la comunidad. Ustedes vieron, gracias, ustedes vieron la imagen de lo que pasó hoy en el país. Pero eso pues, otra comunidad. Valencia. Eso fue en varias partes. En varias partes. Bueno, venga, entonces vamos a hacer un siguiente ya para terminar esta hora que nos falta. Media horita, profe. Ah, es que esto es 27. Pues ya. Gracias, hombre, ya. Digamos en dos grupos. Digámonos en dos grupos, por favor. Mitad y mitad. 2, 4, 6, 8. Ustedes para allá y ustedes para acá. Acomoden los sillas como de frente. Como me está otro año. Marque por favor la hoja de la casa. De frente, por favor. De frente. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Entonces eso sí, ya miren. Marque la hoja, por favor, con cada uno de sus nombres. Allá en la silla, mira. Del frente, hoy. Por detrás, Sí, por atrás me colocan los nombres. Pues vea, esto es una retroalimentación. De retroalimentación. Entonces, lo que vamos a hacer es, este grupo, ¿tiene el grupo A? Este,
Este grupo va a empezar. ¿Qué? Entonces le van a empezar a lanzar la primera pregunta a este grupo. Este grupo rápidamente están muy dispersos allá. No hay oportunidad de que comprenderlo porque tengo más para que empiecen a discutir sobre la respuesta que le va a dar este grupo. La respuesta está ahí. Para que cuando den la respuesta ustedes determinen si esa respuesta es válida o no es válida. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, hagamos el ejercicio. Arranquen entonces y lancen la primera pregunta al equipo. La pregunta de la hoja. Sí. Ya, dale. Está, dice. ¿Qué es el sistema financiero? El sistema financiero es... No. ¿Qué es esto? Por Dios bendito. Tengo que lanzar. No la respuesta. Aquí. Y para mí. Bueno, rápidamente, ya la pregunta. Ya la lanzamos. Ya la lanzamos. ¿Qué pasa que no he respondido todavía? No has dicho nada. ¿Qué es el sistema financiero? Reúnese pues, ¿sobre qué más va a responder? Vamos, Iván. Vamos, Iván. Vamos, Le voy a apuntar, si quise no anda respuesta, pongo cero. Ah, no. ¿Qué es el sistema financiero? Si no está bien la respuesta, ¿qué o qué? No pasa nada. Que reúnanse. Dos minutos como quieren que. Reúnanse. Ya, profe, listo, la tengo. La tengo, profe. Lance la pregunta para acá. Último periodo. Lance la pregunta para el equipo de acá. ¿Qué es la tasa de cambio? ¿Qué es la tasa de cambio? Ahí está. Listo, ya respondo. Lance la pregunta para acá. Lance la pregunta, No. ¿Cuáles son los antecedentes de la estructura actual del sistema financiero en Colombia? 1, 2, 3, ya perdí el orden. Oigan, ustedes no están investigando, pero no pues que Los antecedentes de la estructura actual del sistema financiero colombiano se remontan a la visita, la misión Gemer de 1921, en la que se redactó un documento que dio las bases de la ley 45 de 1923, en la que se crearon instituciones. ya, suficiente. Ya lanzaron la pregunta. Ustedes para allá. ¿Qué son las reservas internacionales? Se acabó. Los externos están bajo control de las autoridades monetarias de un país que se utilizan para diversos fines. Eso es correcto, ¿no? Entonces, no está para eso. Piensen que Velocidad mental llama eso. En Colombia, ¿cuál es la clasificación de los bancos?
¿Cómo se califican los bancos en Colombia? Hay tres tipos. Financiero. Ya se perdieron. Véala. Establecimientos de crédito, instituciones financieras. No. Perdieron. Sí, como que no. Ahí dice. Profe, En Google dice. en Colombia parece. Ah, sí. Sí. Sí, es profe, profe. Listo, de aquí para allá. Es de aquí para allá. Es un. No. Ah, sí, ustedes a ellos. Mi hijo, no está en orden. No. Está en orden, don Eugenio. Pues 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se calcula la inflación? 5, 3, 2, 1, ya. Se crea una cesta de la compra en la que se tiene en cuenta todos los bienes y servicios que consumen las familias, artículos de consumo diarios, alimentos, periódicos, gasolina, bienes de consumo duradero, ropa, ordenadores, electrodomésticos, servicios, ya sea peluquería, seguros y asesorías. ¿Es eso o no? Sí, profe. ¿Qué es el ICE? ¿Ustedes qué? El leasing es un préstamo que le hace una entidad bancaria para un sistema de... Eso. Sin leer nada. Eso es la práctica, pero ¿qué es? Sí, es un préstamo de una entidad, es un préstamo que le hace una entidad bancaria para una vivienda. A ver, déjalo por acá. Ojo que es que eso es un crédito hipotecario. Si el banco me presta para comprar una casa, es un crédito hipotecario. Pero el leasing es diferente. ¿Qué es el leasing? Es un contrato de arrendamiento financiero que permite a una persona o empresa adquirir un bien mediante el pago de cuotas periódicas a una entidad financiera. Pero con opción de qué? De compra. Con opción de compra. De adquisición. ¿De hacer de qué no? Sí. Pónganme un ratito. Bueno, preguntaban a Es un indicador económico. ¿Qué es un indicador económico? 5, 3, 4, 2. Es un dato estadístico que muestra la situación y el rendimiento de la economía en un momento determinado. son equipos. Pero siempre me Ellos se calibran telepática. Un indicador económico es un dato estadístico que se utiliza para analizar y evaluar la situación y el rendimiento de la economía o de una industria. Eso no es. Datos que se publican Eso no para el es. aspecto de la economía de un país. Ya. Profe, sigue corriendo contexto. Eso. No, porque hay gente que le dan. ¿Cuál es la principal función de los establecimientos de crédito? La función principal consiste en captar en moneda legal recursos del público, ya sea el depósito a la vista, la venta de ahorro corriente o de lo que se no, como que no. Ahí dicen que sí. Ve los puntos ahí por la recocha. Sí. Por eso, pónganlo de escucha. No. Ellos tomaron. Bueno, pregunta para acá. Una ola de arriba. Es la balanza de pago. La balanza de pago es un registro contable que todas las transacciones económicas realizadas en un paso. ¡Punto! Profesor no estaba concentrado. No me alegues. No molestar. Una vez me cuento también. Sí, chica, no se pone esa Ya, pues, tú están por allá. Sí, profe, eso es crédito.
¿Quiénes intervienen en un Arrendador. Arrendador y arrendatario. Eso, arrendador. Que vengan con usted. Pregúntale aquí para allá. De parte. ¿Qué entidad se encarga de calcular y certificar la TN? La 4, 3, 2, 1, se acabó, La se perdió. supervisa financiera es la encargada de calcular. Superintendencia, profe. No, Medio punto. ¿Cuáles son las ventajas del ICI? Papi, permite una mejor planificación. No le puede poner una persona. Bueno, entonces de adquirir producto. Mire, vea, permite una mejor planificación. La empresa conoce la cantidad que va a poner a arreglar el producto que necesita, posibilidad de adquirir el producto, y a diferencia del RETI, el leasing incorpora la posibilidad de adquirir la propiedad sin asilos, sin el maltrato. Listo. Siempre vamos a tirar para la casa. Ya vamos a otro. Empate. No, la que le colocó cero, ¿qué? No cuenta. Cero, pero no cuenta. Se falta la diferencia. Es empate. otra pregunta? No, empate, profe. Empate, sí, tiene primero. Ya, ¿te hace falta una? ¿O no? Va a ser Ella me mandó a preguntar una. Sí, ya, No, ellas faltan, profe, ellas faltan. Profe, ya le falta una. Preguntaron qué es la tasa de cambio, qué es la... ¿Faltan? No. ¿Qué es la TRM? Ah, es comercial. Ya. No me siga hablando por teléfono. Una llamada de... Profe, nosotros ganamos, porque ellos tienen la bolita. Sí, que ganar, que sí. ¿Acomodan? Otra vez, profe. Son las promociones, una 75% de descuento. No sé, eso es. ¿Qué es? No es que bueno, se diga, apenas no me miro el chico. Por eso la comparación. Estamos para una tipo ahí. Uy, no, promesa en serio. Cuando volvemos a entrar, Isabel. La última de enero o la primera de Cuando Ay, que sea la primera de vamos a hacer lo mismo. Mira, 18 semanas. Bueno, muchachos, vean, entonces... Listo. 10. Yo los invito a que a partir de esta clase de macroeconomía, que es una clase muy básica, muy general, ustedes entienden por qué razón. La invitación es a que ustedes, jóvenes, conociendo estos indicadores que lo acercan a la realidad económica del país, que ustedes entiendan que es todo lo que se mueve dentro del Estado, para que ustedes empiecen a tomar conciencia y a entender ese tipo de políticas que los gobernantes toman y que afectan favorable o desfavorablemente a todos los ciudadanos. Cuando uno no conoce estos conceptos, me da lo mismo 8, 80, perdón por la expresión, ¿cierto?
¿En qué me importa la balanza de pagos? A mí qué me importa la artesanía del pago de cheques. Dirán muchos, pero ustedes se están formando y yo considero que no pueden ir avanzando sin que ustedes se vayan nutriendo permanentemente de estos conocimientos. Yo los invito a que cada vez que tengan una noticia, la lean, la interpreten y miren qué es lo que está sucediendo en el país, por qué razón o cómo o de qué forma se afectan la economía o las finanzas nuestras, o porque el país está por buen camino en la economía, o porque el país ha tomado cierto tipo de decisiones, porque aumentan o disminuyen las tasas de interés, porque aumenta o disminuye el peso colombiano frente al dólar. ¿Qué incidencias tiene? Pasa que hay que estudiarlo, hay que entenderlo, como hay que entender muchas disciplinas que ustedes van a ver en el transcurso de toda la carrera. Entonces sí es importante y los invito a que cada vez que tengan la oportunidad se vayan nutriendo y vayan comprendiendo. Seguramente ustedes todos los días escuchan, el desempleo aumentó, yo estoy trabajando. El desempleo bajó, yo estoy trabajando. O puede que no esté trabajando. El dólar subió, yo no viajo al exterior. El dólar bajó, yo no tengo negocios para mí, ¿cierto? Pero en el conjunto eso está afectando la economía del país. ¿Cómo nos ven inversionistas extranjeros? ¿Cómo nos ve el mundo como país? Como país que está creciendo, se está estancando, se está desarrollando. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de impactar de alguna manera en esos indicadores? Tal vez ustedes, algunos de ustedes vayan a ser empresarios, ¿no? Esos temas son importantes que los conocen. Entonces, las invitaciones es esa. Preocúpese un poquito. Y como todos tienen acceso a la tecnología, no dejen pasar por alto si les llega algún mensaje con respecto a ello. ¿Qué es lo que va a pasar? Y más que eso es entender un poquitico cómo esos indicadores de hoy van a impactar el futuro, o de dónde vienen y para dónde van y qué les va a pasar en ciertos ciclos de tiempo. Porque lo que pase hoy, las decisiones que se toman hoy, impactan en el futuro. Los empresarios, cuando sean empresarios, que ojalá que todos lo sean, van a tener que sí o sí estar muy atentos a esos indicadores. Y es importante entonces que desde ya empiecen a tener esa conciencia de más que escucharnos, oírnos, es interpretarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Es posible que nos veamos el otro semestre. No sé. No sé. Pero sí quisiera hacer rápidamente un cuestionamiento o una crítica a la metodología, a la forma de evaluar, al aprendizaje, porque a mí me interesa eso, que si he cometido errores o si no he sabido llegarles con los conceptos o no han aprendido, no han entendido, yo no quisiera cometer el mismo error el próximo semestre. Entonces sí es importante y por eso la universidad les presenta a ustedes la evaluación de los docentes. Porque si los docentes no somos lo suficientemente, ¿qué digo yo? Calificados para el ejercicio, pues ustedes van a seguir recibiendo permanentemente una formación pobre o mediocre, y después ustedes van a decir, es que esa universidad, los profesores son muy malitos, o no aprendí nada, ¿cierto? Una cosa es el esfuerzo que hagamos los docentes, otra cosa es lo que ustedes te interesen por aprender. Bueno, ¿cómo te parecieron las clases? Algo que me diga para yo mejorar en las partes del manejo de todas esas cosas. Bien, algo que yo pueda mejorar.
¿Perdón? ¿Se come la pila de no? Sí, pero no las casaderas. Oye, Ah, oye, ¿estás ya? Pues no, ¿verdad? Muy bien. Yo pecado Excelente. no, pero no todo puede ser maravilloso. No, pero se nota el cambio cuando entramos Cuando entraron a las 6:30. cuando entramos que yo. Estaba clarito. Yo no. ¿Verdad? Nada. Podemos ir al exterior. no, perfecto. Está en linda. Quedo tranquilo por eso. ¿Cuándo van a decir? No te he visto ni te voy a comprar un carro. Imposible. Bueno, muchachos, les deseo una feliz Navidad. Nos vemos Ah, bueno, miremos los que tienen nota 000. Vamos a revisar entonces, porque hay unos que tienen nota 000. Venga, venga, un gorrito, venga, venga. Oh, no, venga, no. Venga, venga, conmigo. Oye, tú qué me sorprendí. Yo también, yo dije, como es que me lo mandaba las. Luego el trabajo yo lo entregué, se lo he entregado todo. También. Claro, sí, yo siempre lo entrego físico con él.